Por el solo hecho de poner una aguja en un punto ya el cuerpo libera sustancias antiinflamatorias. Claro, la acupuntura en un paciente oncológico puede ser una gran solución, no solo en el tema del dolor, sino a nivel de todo lo que son efectos adversos. Exacto, sí. Hay capas sociales altas que ya están muy dentro de la medicina integrativa, pero hay capas sociales que no pueden ni pensárselo ni permitirlo. Y esto también nos hace reflexionar que debemos presionar para que entre en la sanidad pública. Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy volveremos a hablar de acupuntura. Ya tenemos uno colgado hablando de fertilidad. Hoy vamos a intentar darle la presencia que se merece a la acupuntura como una opción terapéutica más, sobre todo dentro de la medicina integrativa, para conseguir beneficios en muchos ámbitos, tanto en tratamientos como también en bienestar. Para ello tenemos a una gran representante, es la doctora Isabel Giral. Hola. Bienvenida. Gracias. Ella es doctora, es máster en acupuntura por la Universidad de Barcelona, directora del Centro Sanitario Energimet de aquí de Barcelona también, coordinadora de la unidad de acupuntura de la Clínica Universitaria de la Dona de la Mujer de Dexeus, y es presidenta de SESMI, que es la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Aparte es una gran ponente y una gran apasionada y una gran defensora de la medicina integrativa en general. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Bueno, empezamos ya, vamos a hablar un poco de acupuntura en general y luego, si te parece, nos centraremos un poco en el dolor, que es uno de los, aunque parezca más liviano, es uno de los grandes males de la sociedad que tenemos hoy en día. ¿Cómo definirías la acupuntura? Bueno, pues la acupuntura es una técnica que se basa en la inserción de agujas en ciertos puntos que están bien delimitados por la medicina china clásica, porque la acupuntura en principio se basa en la medicina china clásica, que tiene más de 2.000 o 3.000 años de antigüedad y que se basa en las sabidurías de curación china, que no son una, sino que son varias. Entonces, bueno, la acupuntura perduró desde entonces hasta nuestros días, especialmente en la República Popular China, que antes eran diferentes estados y diferentes tipos de acupuntura, y además relacionados con la fitoterapia y otras técnicas de tratamiento como la dietoterapia o ejercicios taoístas de tai chi, qigong, distintos métodos de curación china. Esta acupuntura y también la medicina china ha sobrevivido hasta nuestros días y hoy está realmente representada en todo el mundo y goza además de un alto nivel científico, y además hay diversas teorías que explican desde el punto de vista de las bases científicas por qué y cómo funciona. ¿Se puede entender la acupuntura fuera de la medicina tradicional china? Sí. De hecho, hay varias escuelas de acupuntura que utilizan solo acupuntura contemporánea porque han visto que la acupuntura sobre todo lo que hace es lo que ellos dicen, yo creo que hace mucho más que esto, pero estimula el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central, y hay estudios que demuestran este efecto en el sistema nervioso y por eso un efecto sistémico en todo el cuerpo, y que basan su efecto más en un aspecto fisiológico y anatómico. Y hay escuelas que solo utilizan la acupuntura desde este punto, no tanto desde las bases de la medicina china tradicional, sino desde las bases de la fisiología y de la anatomía. Entonces no se basarían en los puntos energéticos de los que habla la MTC, ¿no? ¿Entiendo? Exacto. Y es verdad que funciona también, ¿eh? Por ejemplo, tú puedes hacer acupuntura para un dolor en la rodilla, que puedes utilizar puntos locales, que no tienen por qué ser puntos de acupuntura, porque por el solo hecho de poner una aguja en un punto ya el cuerpo libera sustancias antiinflamatorias, porque el cuerpo nota como un dolor, ni que sea muy leve, y entonces envía sustancias antiinflamatorias a esa zona. Por tanto, hay esa descarga allí que ya tiene un efecto local, aunque no sea un punto de acupuntura. Y además puedes, utilizando los sistemas metaméricos, utilizando por qué y cómo el sistema nervioso rega esa zona, utilizar puntos lejanos que están relacionados con esa zona. Por ejemplo, puedes utilizar puntos de la raíz L4, S1, porque estás tratando zonas que están relacionadas con esas raíces. Y eso es sin utilizar nada la medicina tradicional.
Qué interesante. Claro, hablamos a veces de acupuntura, de digitopuntura, moxibustión, reflexoterapia, auriculoterapia. ¿Todo se basa en el mismo principio o son cosas diferentes? ¿Te refieres a si se basa en el principio de la medicina china? Exacto. O si funcionan igual o la reacción que tiene en el organismo. Bueno, cuando aplicamos la moxa o cuando hacemos, pues esto, digitoterapia o la reflexo, ¿no? Cuando los chinos diseñaron el sistema de meridianos y el sistema de puntos, no había conocimientos del sistema nervioso periférico, ni central, ni conocimientos de por dónde pasaban el sistema venoso ni el sistema arterial. Por tanto, ellos diseñaron un sistema de relación de unas partes y otras del cuerpo porque pensaron que debía haber esta relación entre los ojos y la mano, o los pies y la cabeza. Que son las metámeras. Ellos no sabían lo de las metámeras. Vale. Ellos diseñaron un sistema de canales y colaterales y después se ha visto, yo sigo creyendo en estos sistemas de canales y colaterales, pero después se ha visto que hay unos sistemas fisiológicos de funcionamiento del cuerpo humano que son un sistema arterial, un sistema venoso, un sistema linfático y un sistema nervioso. Pero la acupuntura, basada en la medicina china, tiene unas bases que son ligadas al taoísmo y incluso al confucianismo y explican el cuerpo humano en relación con la naturaleza, en relación con los cambios estacionales, en relación con la meteorología incluso, y en relación también con las emociones. Para mí esto es muy interesante porque hablan del cuerpo humano como un sistema global interactuando con el ambiente. En cambio, la medicina contemporánea y la acupuntura contemporánea se basa solo en las relaciones fisiológicas y anatómicas en el sistema nervioso periférico y central, y también es muy útil, pero no te van a preguntar por emociones, no te van a preguntar por digestiones o por cómo orinas si no es un problema relacionado con esto. Por tanto, para mí es más amplia la medicina tradicional en su aspecto más amplio y más antiguo, pero no obstante es muy importante que exista la acupuntura contemporánea porque nos da herramientas para entender cómo funciona la acupuntura desde un punto de vista más fisiológico y más actual. La evidencia científica que has nombrado antes se basa también sobre todo en esta, o sea, lo que hay descrito se basa en esta acupuntura usada de modo, con esta visión contemporánea, ¿entiendo? Hay muchos tipos de evidencia científica. La evidencia científica básica de la acupuntura se basa en esta explicación de la acupuntura contemporánea. Por tanto, se ha visto que cuando tú insertas una aguja, se liberan ciertas sustancias. También se ha visto que tiene un efecto en la médula espinal. También se ha visto que tiene un efecto impresionante en el sistema nervioso central, relajando ciertas áreas muy íntimas del cerebro que si tuvieras que tomar medicación para relajar esas áreas necesitarías una medicación muy grande. Esta es una de las razones por las cuales nuestros pacientes, aunque les trates la rodilla o el pie, siempre salen mucho más serenos y mucho más contentos de nuestras consultas por este efecto en el sistema nervioso central de la acupuntura. Esta sería la evidencia básica de la acupuntura que utiliza desde luego los medicamentos, la evidencia convencional. Esta está muy evidenciada en muchos aspectos. Después está la evidencia clínica. La evidencia clínica puedes hacer un artículo con pacientes, con un número de pacientes más grandes o más pequeños, porque la evidencia clínica no hace falta que esté hecha en 1000 pacientes, puedes incluso hacer un artículo sobre un caso, ¿no? Y entonces allí puedes usar también medicina o acupuntura clásica y explicar cómo le ha ido con esta acupuntura clásica a este paciente o a estos 1000 pacientes, cuál ha sido el resultado. Es muy interesante. Nunca me había parado a pensar este diferente uso de la acupuntura. Yo creo que en general los que no estamos puestos pensamos que toda la acupuntura es igual, es una ciencia, un arte, pero siempre está esa vertiente de la medicina tradicional china. Me parece muy interesante esta como doble versión. Claro, sí. ¿Tú qué utilizas en consulta? A mí me gusta mucho la medicina tradicional, pero no obstante, por ejemplo, si viene un paciente que dice que tiene dolor en la pierna, en una metámera, o sea, esa zona de la pierna está regada por las raíces L3, L4, L5 y S1, entonces me voy a la espalda a tratar las raíces
L4, L5, SD1 y S2, ¿sabéis? O sea que puedo utilizar las dos cosas al mismo tiempo, pero a la vez le puedo preguntar pues, si le duele más cuando hay más humedad y entonces tratar la humedad dentro del cuerpo, o si se ha enfadado con su pareja y a partir de aquí ha venido este dolor y entonces puedo tratar otro aspecto como podría ser más el de hígado. Me parece muy interesante. Sí. ¿Tiene efectos adversos o contraindicaciones? A ver, en sí misma la acupuntura no es una técnica que pueda hacer mucho daño, pero es importante que esté hecha en manos expertas. Por eso yo preconizo siempre que debe ser hecha por sanitarios que tienen un conocimiento de la medicina convencional. ¿Por qué? Pues porque la medicina china clásica se desarrolló mucho durante 2000 años, pero a partir del 1600 un poco paró su desarrollo y ahora ya tenemos más desarrollo casi en el área contemporánea que en el área clásica. Entonces, decir que a un paciente le vas a tratar con medicina medieval solo, sin conocimientos de la medicina actual, pues es un poco arriesgado. Y además os pongo un ejemplo. Por ejemplo, una persona que tiene un sangrado gástrico, ¿no? En medicina china podríamos decir que tiene fuego de estómago y yo le podría tratar por ese fuego de estómago si utilizo los términos clásicos. Pero en medicina convencional puede tener un aneo de estómago y por tanto yo debo tener encendidas esas alarmas y no hacer la acupuntura, sino enviarlo a un especialista porque aquello podría ser un proceso neoplásico. Por tanto, esta es uno de los principales riesgos en manos no expertas. En manos expertas este riesgo desaparece. Después tenemos otro riesgo, pues podría ser el anatómico. Es decir, tú tienes que saber dónde pinchas y en qué zonas no podrías pinchar porque hay pues, un órgano pulmón debajo que puedes provocar un neumotórax o puedes hacer una lesión nerviosa. Tienes que vigilar en este aspecto. También vigilar en las personas que están tomando anticoagulantes, aunque muy a menudo en general nuestras agujas son muy finas y no hacemos sangrados, pero si están tomando anticoagulantes debes de vigilar, o personas a las que se les ha vaciado el paquete ganglionar, un paquete ganglionar de las piernas o de los brazos por una neoplasia, entonces pues hay más riesgo de infección, o personas que llevan una prótesis valvular. Todos estos son los riesgos. Hay otro riesgo menor, que es que menor entre comillas, que es cuando haces un mal diagnóstico y entonces haces un tratamiento no adecuado. Si sabes por dónde vas y eres cauto, puedes revertirlo. Y a veces los pacientes se encuentran peor al día siguiente, pero eso es normal porque es como una reacción del cuerpo, pero después tienen que estar mejor. Ahora bien, si están peor durante un largo periodo de tiempo, quiere decir que te has equivocado en el diagnóstico y tienes que cambiar las cosas. Es decir, que la acupuntura es bastante inocua, pero no del todo. Es una técnica útil y por tanto hay que hacerla bien hecha. Tienes que hacerla bien hecha. Sí. Claro, claro, yo no sé, aquí en España para ejercer de acupuntura, que no hace falta que seas médico, entiendo por lo que me estás diciendo, ¿o sí? Hay a nivel legal o... Sí, hay un proceso de alegalidad, es decir, no hay legalidad suficiente. Y lo que está ocurriendo, pero sí que hay, por ejemplo, un Real Decreto de Centros Sanitarios que me parece que es del 2003, que dice que un centro que hace medicina natural o practica la inserción de agujas debe tener un médico responsable. No dice quién lo tiene que hacer, pero sí que dice que debe haber un médico responsable. Yo personalmente creo que la acupuntura la pueden ejercer con seguridad médicos, enfermeras, fisios, veterinarios, que tengan buenos conocimientos de acupuntura, porque que sean licenciados en estas graduaciones no quiere decir que las tengan, y dentro de sus competencias. O sea, en las competencias que vienen marcadas por la Ley de Ordenación Profesional Sanitaria, allí dice las competencias de cada uno de estos profesionales sanitarios. Pues dentro de estas competencias, con buenos conocimientos de acupuntura, pues yo creo que pueden ejercer la acupuntura con seguridad. Bien. ¿A partir de qué edad alguien puede recibir acupuntura? ¿Un niño, un bebé, por ejemplo? ¿A partir de qué edad puede ser útil? Cuanto más pequeños, menos agujas y menos mantenimiento de las agujas. Incluso en los niños bebés hay toda una técnica que se llama tuina, que es otra técnica basada en la medicina china,
con masaje en unas líneas de acupuntura, incluso en los puntos de acupuntura, porque los niños son muy receptivos al masaje, entonces el masaje es muy útil, pero se pueden utilizar pequeñas agujas y dejarlas muy poco tiempo, incluso en bebés de meses, ¿eh? Pero entonces se deja muy poco tiempo, son agujas que se manipulan un poquito, pero se quitan enseguida. Y a partir de 7-8 años, pues ya les puedes dejar las agujas 5 o 10 minutos y así. Y también el número de agujas es más reducido cuanto menos sea la edad. Vale. ¿Son más reactivos los niños? Sí. O sea, vale. ¿Porque están menos intoxicados a nivel general o porque las patologías o las afecciones son más nuevas? ¿Por qué crees? ¿O porque reaccionan mejor? Claro. Un niño o una niña siempre reacciona muchísimo. Entonces, cuando cogen fiebre se ponen a 40 de fiebre y después al día siguiente no tienen nada. O sea, que esto no nos pasa los adultos. Pues un poco por esto y también porque están menos contaminados y las patologías están menos imbrincadas. Por tanto, son más simples, quizás. Exacto, es más fácil de mejorarlas. A nivel de... Esta es una pregunta que a veces hay gente que se ha hecho. Tatuajes, piercings, ¿pueden afectar a la acupuntura? Yo creo que pueden afectar momentáneamente, pero después es como los pendientes, ¿no? Después de ese punto de acupuntura pues ya deja de existir. No obstante, en algunos casos, ahora recuerdo una mujer que llevaba un piercing en el ombligo y el ombligo para la medicina china es un punto prohibido y además es un canal muy importante para la fertilidad. Ella me vino a ver a la clínica de Xox porque tenía problemas de infertilidad. Había hecho varios FIPS y no le habían funcionado y entonces le dije, mira, yo te hago acupuntura, pero yo te aconsejo que te quites este piercing, te lo dejes al lado de la mesita de noche, que te acompañe, pero no vamos a cortar más este canal Renmai, que es un canal muy importante, y en la próxima FIP ya se quedó embarazada. Igual fue casualidad, pero en algunos casos como estos para mí es importante. Claro, porque entiendo que cuando te haces un piercing, ¿qué haces? Estás y coges un punto de acupuntura. Claro, ¿cómo funciona? ¿Lo estás activando constantemente o lo inactivas o lo dejas o lo anulas o no sé cómo llamarlo? Seguramente lo estás activando constantemente, pero llega un punto que si no hace bloqueo, que también lo podría hacer, la energía salta. Nosotros creemos, aunque los meridianos no se han visto, yo estuve intentando hacer una tesis sobre los meridianos de acupuntura y con isótopos radioactivos, que poniendo un isótopo radioactivo en un punto de acupuntura recorría un trayecto que no era ni arterial, ni venoso, ni nervioso, que parecía que podía ser un canal de acupuntura. Pero en realidad no se han visto. Yo esta tesis intenté entrarla en el departamento de anatomía de la Facultad de Medicina y evidentemente no lo conseguí. No tuviste suerte. Después de hacer mucho trabajo al respecto, porque claro, también era muy joven y un poco inocente pensar que eso podía entrar en el departamento de anatomía. Era una cosa. Bueno, pero alguien utópica. tiene que intentarlo, alguien tenía que intentarlo. Yo lo intenté. Bueno, la cuestión es que seguramente los meridianos no pasan solo por la superficie, sino también pasan un poco más profundos. Y muy probablemente los meridianos, con lo que yo vi, no pasan exactamente igual en todas las personas y no pasan exactamente como los chinos dicen, en todo su trayecto. Pero claro, esto hasta que no hagamos muchos trabajos con isótopos se puede ver, pero se tendría que hacer mucho más trabajo al respecto. Pero de todas maneras es evidente que debe haber otras relaciones de comunicación en el cuerpo humano y no solo las arteriales, venosas y nerviosas y linfáticas. Porque si yo puedo llamar por teléfono sin ningún cable y hablo en 5 minutos con Australia, o menos, en 30 segundos, pues es evidente que tiene que haber una relación entre los ojos, la mano, entre la boca y que no tiene por qué haber una estructura anatómica allí. Puede haber otras maneras de relacionarse que probablemente son eléctricas y por eso las agujas de acupuntura son metálicas. Claro, entonces a nivel de moxibustión, ¿cómo funcionaría? Bueno, porque calientas, porque también de alguna manera movilizas, los chinos dirían movilizas el chi, calientas, haces llegar más hiperemia, haces llegar más sangre a la zona.
Y esta, claro, activaría también ese canal energético. Este canal energético, exactamente. El otro día un compañero, que ahora no sé la cita de quién es, pero me hizo mucha gracia, me dijo: ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto? ¿Cuál es la diferencia si está todo ahí, al menos al inicio? Y este físico, que tengo que apuntarme el nombre porque es una cita que me gusta mucho y nunca lo cito, dijo: seguramente algún tipo de electricidad. No, bueno, fijo. Pues esa electricidad que se mueve con iones la movilizamos con masaje, con moxibustión, con agujas, con estimulación eléctrica, incluso con láser. Eso es lo que, moviéndonos, respirando, eso es lo que movemos, ese tipo de electricidad. Claro, es que incluso, ahora ya yendo más allá, claro, podríamos pensar, tal como lo estás planteando, que si por lo que sea se bloqueara un canal, quizá el organismo es tan sabio que encontraría otro canal también para poder canalizar esa energía, valga la redundancia. Evidentemente, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, hay cicatrices que bloquean ese canal permanentemente. Por ejemplo, nosotros, ahora recuerdo una mujer que tuvo una cirugía de riñón y tenía una cicatriz en esta zona, y a partir de esta cirugía empezó a tener migrañas en el canal de vesícula biliar, que es el típico donde existe migraña, es una migraña varietal, y el canal de vesícula biliar coge por aquí, tiene que bajar. Entonces había como un bloqueo, o al menos una disminución de esta corriente o de esta electricidad que nos mantiene vivos, y había un exceso de energía en esta zona, lo cual le provocaba la migraña. Entonces, con la acupuntura y también con terapia neural hay técnicas para resolver el bloqueo de estas cicatrices. ¡Qué guay! Bueno, ya sé que es poco científico decirlo así, pero es que es muy interesante. Sí. Claro, a nivel, por ejemplo, de medicamentos en general, todos estamos, bueno, muchos estamos polimedicados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay compatibilidad entre algún medicamento, o sea, entre los medicamentos en general y la acupuntura? ¿Pueden ser contraproducentes en algún tipo o no? Bueno, en principio, no. Evidentemente, como no podría ser de otra manera, respeto las medicaciones de las personas que están tomando pues, medicación para patologías cardiovasculares o patologías respiratorias, etcétera, etcétera. En algunos casos se ha dicho que cuando las personas están tomando cortisona, la acupuntura hace menos efecto, ¿no? Pero yo tampoco lo he visto. O sea, muchas veces hay personas que vienen con infecciones o con inflamaciones respiratorias y están bajo tratamiento de cortisona. Yo los trato para bajar esta inflamación, y gracias a la acupuntura y también gracias a los tratamientos de la medicina convencional podemos ir retirando esta medicación. O pacientes que tienen enfermedades inmunológicas relacionadas con artritis, ¿no? Autoinmune. Entonces, con la acupuntura bajamos esta inflamación y podemos ir bajando esta cortisona. Por tanto, no. Lo único con los anticoagulantes, que tienes que vigilar que no sangre demasiado. Esto solo quiere decir que cuando punturas, al sacar las agujas, vigilas que no haya puntos sangrantes. Hablemos ya de dolor, uno de los protagonistas de este siglo. Claro, tenemos dolor crónico, dolor agudo, dolor neuropático, cada vez más frecuente. ¿Cómo ayuda la acupuntura en dolor? Bueno, para la medicina china y para la acupuntura el dolor es un bloqueo energético. Pero hay varios tipos de dolor. Entonces, antes de tratar un dolor, vemos qué tipo de dolor es. Hay dolor, en medicina china decimos que hay un dolor por humedad, hay un dolor por frío, un dolor por calor y un dolor por viento, básicamente. También hay dolor por estancamiento de sangre. O sea, lo que hemos de ver es qué tipo de dolor es, y según qué tipo de dolor es, lo trataremos de una manera u otra. Por ejemplo, los dolores por frío son dolores que empeoran en reposo. Te dice el paciente: no sé qué pasa, yo durante el día estoy bien, pero me meto en la cama y al cabo de 2 horas me tengo que mover porque me duele muchísimo la espalda. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que en esa zona hay menos energía y lo que necesitas es dar energía, porque cuando baja la energía, allí aparece dolor. Esto es un dolor por frío. ¿Cómo harás el tratamiento? Llevando energía a esa zona, con muchas agujas locales y con puntos para mejorar la llegada energética de los meridianos por esa zona. Si es el meridiano de vejiga, que es el que riega más en la zona lumbar, pues tonificando el meridiano de vejiga, tonificando su acoplado, que es el meridiano de riñón, poniendo calor, porque es un dolor por frío. Después otro paciente te puede decir: pues yo tengo un dolor migrañoso horroroso,
que cuando lo tengo me tengo que encerrar en un sitio oscuro, no quiero hablar con nadie, no puedo oír música, me pongo auriculares, me tapo los ojos. ¿Qué es? Es un dolor por calor, porque los dolores por calor no quieren más calor de fuera, no quieren que nadie les hable, no quieren ver movimientos luminosos o estímulos luminosos. Es un dolor por calor. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Sacar esa energía de allí. No vamos a ponerle más agujas locales en la zona de la cabeza. Yo nunca pongo muchas agujas en una persona con migraña, por eso es muy importante el diagnóstico, ¿no? Porque si vas a llevar más energía a aquella zona, lo vas a poner peor. Este es un dolor por calor. Por ejemplo, un dolor por calor también podría ser alguien que se cae y tiene mucha inflamación en la rodilla, con mucha hiperemia, está muy rojo, muy caliente. Allí lo que vas a hacer es poner agujas distales y sacar la energía de allí. También es un bloqueo, pero por exceso de calor. Después tenemos el dolor por humedad. Es estos dolores que siempre nos dice la gente, ay, yo no sé qué pasa, pero el día que va a llover, el día antes yo ya sé que va a llover. ¿Por qué? Porque somos naturaleza también nosotros. Y porque cuando en el ambiente se carga de humedad, nosotros también nos cargamos de humedad. Y esa zona que está más húmeda, con menos chi, en donde se acumula el líquido, esa zona empeora con la humedad. ¿Y cómo son estos dolores por humedad? Pues son dolores que empeoran en el primer movimiento y después van mejor. Es decir, tú te estás un rato sentada. Yo ahora, por ejemplo, tengo un poco de dolor por humedad en la espalda, que ya me estoy tratando, evidentemente, mucho a mí misma, muy a menudo. Entonces, estás sentado y estás a mar de bien, pero a la que te mueves dices, madre mía, esto cómo duele. Entonces vas disimulando, pero poco a poco ya te pones en marcha y se te pasa. Esto es un dolor por humedad. Aparece más en personas mayores porque su chi está más bajo, su energía está más baja y no está moviendo los líquidos internos. Y después hay un dolor tipo viento, que es un dolor errático que se va moviendo de un sitio a otro, un poco más complicado de explicar, pero que está implicado también en la energía del hígado. Estos serían los 4 tipos de dolor de la acupuntura y vamos a estudiar estos dolores también según el área, es decir, puedes tener migraña tipo calor o puedes tener migraña más tipo húmedo, que es más una cefalea de esas migrañas o de esos dolores de cabeza con la cabeza turbia. A veces incluso me han dicho, es como si tuviera una nube en la cabeza y he estado a punto de darle un beso porque es que ya me ha hecho el diagnóstico. Estos son los 4 tipos de dolor, ¿no? Pero después también lo podemos ver desde el punto de vista de la acupuntura contemporánea, porque ya como ya os he dicho, puedes tratarlo, ver localmente qué está pasando y a partir de aquí trabajar con las metámeras o con el sistema periférico en esa área. Entonces, la acupuntura es muy útil para el dolor porque nos permite liberar sustancias antiinflamatorias en la zona y eso lo hacemos sin un efecto adverso de medicación. O incluso podemos complementar en dolores crónicos, por ejemplo, un dolor herpético que ya dura un año, pues podemos ayudar que ese bloqueo en esa zona, después de ver qué tipo de dolor, pues se libere. Podemos tratar dolores lumbares, migrañas. De esta manera, un poco yo lo hago de esta manera, viendo qué tipo de dolores y también haciendo preguntas de la historia clínica que me pueden ayudar a saber por qué ha llegado a este punto. Es que cuando has descrito todos los tipos de dolor, claro, obviamente, y a todos nos pasará, nos vienen personas que conocemos. Exactamente. Este es mi padre, este es tal, lo que sea. Claro, porque relacionas, porque el dolor es, bueno, está de moda, por decirlo así, y tal como estamos. Entonces, claro, muchas personas pasan, pues están, por ejemplo, ya están en una fase de ir a la unidad de dolor. Entonces, ya hemos pasado, son dolores crónicos, que ya no tienen un diagnóstico claro, o que tienen una artritis, artrosis, incluso un defecto de columna. Entonces, claro, que si pasamos ya de los antiinflamatorios convencionales y ya vamos incluso a los corticoides, luego pasamos a las gabapentinas, compañía, luego incluso a veces pasamos a los opiáceos. Claro, entiendo que el mejor momento para empezar con la acupuntura sería cuanto antes mejor, pero si ya estamos en esta fase tan avanzada que incluso emocionalmente puede afectar, porque es un lastre vivir con dolor,
¿podemos ayudar o cuánto tiempo necesitaría alguien para poder ver mejora en un caso así, que ya está de vueltas, de tratamientos y de prueba-error? A ver, en principio, yo creo que debería haber un acupuntor en cada centro de atención primaria, porque es que muchas Esta veces... era mi segunda pregunta, Claro, pero ya me has contestado. en los hospitales, Es que, evidentemente, claro. porque vamos a hacer que este paciente o esta paciente llegue con mucha medicación. En algunos casos podemos ayudar muchísimo y podemos ayudar que este paciente no vaya a un tratamiento largo con antiinflamatorios, con lo que eso supone en cuanto a su función renal o su función hepática, o tratamientos de gabapentina, con lo que eso supone de su merma en su capacidad cognitiva, ¿no? O de opiáceos que les pueden llevar también a merma en la capacidad cognitiva o constipaciones, etc. O sea que Eso, perdona, si les funciona, porque a veces incluso en este punto tampoco les funciona para el tema de control de dolor. Entonces tenemos a las personas, especialmente las personas mayores con dolores crónicos, que normalmente son por frío y humedad, dolores articulares, que les iría muy bien hacer acupuntura, que para venir a mi consulta o otra tienen que pagar y a lo mejor no tienen capacidad económica suficiente para hacer este tratamiento, que igual nosotros hacemos tratamientos de 4 o 5 sesiones seguidas y después ya las vamos alargando, ¿no? Pero eso tiene un coste. Y en cambio, si se hiciera en la sanidad pública, lo que haría es disminuir el coste del medicamentoso, además de mejorar el estado del paciente, que estaría menos intoxicado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto se debería hacer antes de llegar a las clínicas del dolor, que a mí me vienen muchos pacientes que ya han llegado a las clínicas del dolor y ayudamos a acabar de mejorar el tratamiento, incluso a disminuir la medicación. Pero bueno, eso hemos de hacer que la administración... De hecho, ya lo hemos dicho alguna vez en la administración, lo dije, mira, a un... que no diré el nombre, pero lo dije en el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, les dije, mira, la acupuntura va bien para el dolor en estos casos, estos, y esto está evidenciado científicamente, han salido artículos en el Lancet, en el British Medical Journal, en el Nature, o sea que... Y me dice, bueno, las gafas también va bien y no las subvencionamos. O sea, bueno, claro, con respuestas como esta. Entonces, no quieren aumentar, no sé, contratar más gente. Yo sé que la sanidad pública está en una situación precaria, pero se está gastando muchísimo dinero en medicación, también antidolorosa, en medicación. Y entonces, esto ayudaría, porque aunque tuvieran que pagar el sueldo de una acupuntora en cada CAP, nos ahorraríamos muchísimo dinero en medicación. Además de mejorar la salud. Ahí voy, que ya dejemos de banda lo que es el beneficio a nivel de bienestar. Pero y ya no solo en medicación, sino también, bueno, ya no es una crítica, es un hecho, pero también las bajas por lumbalgias, migrañas, bueno, de todo esto, las bajas que se cubren por la Seguridad Social. Exacto. Sí, que también es un dinero. Sí. O sea, los cálculos los haces sin tener números, pero los números saldrían. Bueno, y tú que estás más puesta en esto... Coste-beneficio sería muy importante, pero hay como una reticencia a pensar que no tiene evidencia suficiente, que no es verdad, porque es que no se la ha leído. En el dolor tiene muchísima evidencia. Y después hay una falta de valentía, creo yo, porque se tiene que ser valiente para en este sistema tan estructurado y tan rígido poner un médico acupuntor en un CAP. Se tendría que ser valiente. Tú que estás puesta también en estos temas, a nivel de si nos comparamos con el resto de Europa, en este aspecto estamos muy por debajo, ¿cómo lo ves? Pues en algunos aspectos sí. Por ejemplo, en Francia es reembolsable. O sea, hay ciertos acupuntores a los que tú vas y te los reembolsa la Seguridad Social. En Alemania, que ellos trabajan más con una cosa que llaman cajas de mutuas, también puedes ir a un acupuntor y que te lo cubre. Incluso las mutuas que forman parte de su sanidad pública te pueden pagar una semana en un balneario en Alemania. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea que no solo acupuntura, que no está mal. Y ahora trabajaremos mucho con este congreso que haremos en
en Madrid, que es un europeo de medicina integrativa, y el Charity de Berlín, que es un hospital de altísimo nivel, tiene un servicio de medicina integrativa y acupuntura buenísimo, y además están haciendo muchos estudios en este aspecto. En Italia hay una zona que me parece que es la zona de la Toscana, en la que se está haciendo acupuntura para procesos oncológicos también, con muy bajo coste, no digo gratuitos, pero con muy bajo coste. Y por ejemplo, yo creo que en Noruega y en Finlandia también. Tendríamos que trabajar más en todos, pero en muchos están mejor que nosotros. Sí. Bueno, a ver si... Yo os animo a que sigáis trabajando y reivindicando porque creo que es algo que merece la pena. Claro. Has hablado de paciente oncológico. Claro, la acupuntura, así no nos entretendremos mucho, pero claro, la acupuntura en un paciente oncológico puede ser una gran solución, no solo en el tema del dolor, sino a nivel de todo lo que son efectos adversos. Exacto, sí. De todo lo que es el tratamiento. Sí, evidentemente no sirve para tratar el cáncer, pero sirve para tratar el cansancio, sirve para tratar el desánimo, sirve para tratar la neuropatía periférica. De hecho, hay estudios muy francos en este. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que ahora no me acuerdo en qué hospital, pero lo utilizan en un hospital oncológico muy importante en Harvard. También sirve para tratar, además de la neuropatía periférica, la rigidez articular que viene en algunos tratamientos antihormonales como los inhibidores de la aromatasa. O sea que es muy útil. Las náuseas y los vómitos, por supuesto, esto está también muchísimo más que demostrado. Es muy útil que un paciente que está recibiendo quimioterapia esté al mismo tiempo usando la acupuntura. Sí. Aparte también del bloqueo emocional Claro. que tiene sobrellevar una patología como esta y como muchas otras. Claro, porque la acupuntura tiene ese punto de que sales más relajado, más contento y con más energía, que esto sería como una contradicción, ¿no? Tú te tomas una benzodiazepina y estás más relajado, pero no puedes decir que estés menos cansado, al revés, estás más cansado. En cambio, la acupuntura tiene ese punto que estás relajado, pero te puedes encontrar energéticamente más fuerte, y eso es muy interesante. Más positivo sería la palabra. Exacto, más positivo, sí. Porque por una parte podemos relajar toda esta estructura tensa, pero por otra parte damos vitalidad. Normalmente, en el tema del dolor, ¿se suele notar ya mejora en una primera sesión? Yo entiendo que será dependiendo de las personas, pero una persona en una primera sesión ya puede notar. Si es un caso agudo, sí, pero si es un caso crónico, yo siempre digo que un dolor crónico es como unos que se te han quedado unos invitados en casa que no quieres que estén, ¿no? Cuanto más rato están, más te cuesta echarlos. Entonces, claro, si te viene alguien que te dice hace 3 años que tengo este dolor, pues no lo vas a sacar en una sesión, a no ser que sea muy sensible a la acupuntura, que hay gente que es muy sensible a la acupuntura y responde muy bien, ¿eh? Pero en general, cuanto más crónico es, más sesiones necesitas. Claro, porque también está ahora también la famosa inflamación crónica de bajo grado, que eso, claro, ahí tienes como unas señales inflamatorias que no se acaban de resolver. Entonces, la acupuntura entiendo que podrá ayudar a bajar esta inflamación. Pero poco a poco, ¿no? Exacto, sí, y tienes que ver qué sistemas están afectados. Incluso se ha visto en algún, porque por ejemplo en esta inflamación tiene mucho que ver la microbiota, en algún estudio que he visto, en pacientes que se les trataba el dolor articular en las rodillas, mejoraba la microbiota después de unos tratamientos de acupuntura. Qué interesante. Es un trabajo que quiero hacer además. A ver, los cambios en la microbiota después de hacer ciertos puntos, porque hay ciertos puntos de acupuntura. La acupuntura también trabaja a nivel autonómico, es decir, que lo que hace es que regula el sistema por el cual los órganos internos se movilizan o funcionan. Entonces tenemos puntos para regular el sistema autonómico de los intestinos y del tracto digestivo, ¿no? Si movilizamos el intestino, también se moviliza la microbiota. Y por tanto se regulariza mejor. Pues eso. Sí, es que me parece tan interesante y tal como lo explicas, tan lógico todo. Sí. Es que, claro, ya hemos hablado más o menos de cómo estamos, vamos a ir acabando ya. Ya has explicado más o menos cómo está la situación aquí. Ahora mismo yo creo que están en auge los profesionales que tienen una visión integrativa, ya no solo de la acupuntura, sino
que van ejerciendo y van defendiendo la medicina integrativa. ¿Qué se está haciendo? O sea, tú eres presidenta de SESMI, como hemos nombrado al principio. ¿Qué estáis haciendo desde la sociedad o desde otras sociedades para intentar impulsar y para intentar pues, realmente que tenga su sitio la medicina integrativa? Bueno, la medicina integrativa es una medicina que su objetivo principal es unir la medicina convencional con la no convencional para trabajar juntos y además trabajar con los profesionales sanitarios de forma conjunta, ¿no? Entonces, nosotros desde la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa pues promovemos congresos, hacemos cursos de formación continuada, nos juntamos entre todos, actualmente ya somos 250 y también tenemos relación o estamos dentro de la Sociedad Europea de Medicina Integrativa. Entonces, este año haremos este congreso conjunto en Madrid con la Sociedad Europea, pero nuestra finalidad sobre todo es dar a conocer la medicina integrativa no solo entre los profesionales sanitarios, sino también en el público en general, también para que los pacientes se empoderen y para que esto de no, es que de medicina solo saben los médicos, no, los pacientes también deben tomar las riendas de su propia salud, conocer más cosas de su propia salud y de la salud de sus ambientes y de sus familiares. Y yo el otro día, ayer me parece que vi en el periódico que hablaban de la importancia de la microbiota y pensé, mira, ¿ves? Ya estamos empezando a hacer que la medicina convencional trabaje estos aspectos, ¿no? O por ejemplo, cuando en San Pau veo que hay un coro para personas que tienen Parkinson y lo lleva una persona que además de ser músico es musicoterapeuta. Pues esto ya es medicina integrativa. O sea, la idea es un poco unir todo esto y que la medicina integrativa, que a lo mejor ya después ya no la llaman medicina integrativa, pues se extienda en toda la medicina convencional. Bueno, quizás necesitaremos al final, para que realmente se asiente como tal, que haya el trabajo que estáis haciendo, que es para felicitaros, porque vais un poco contracorriente y no debe ser fácil. También que la sociedad también pida. Exacto. A ver si desde varios puntos de vista podemos al final empujar. Nosotros desde la farmacia, ponemos nuestro granito de arena también. No, claro, sois una de las farmacias pioneras en este aspecto de intentamos, pero a ver, que es una gota, ya no te digo en el mar, sino en el océano, pero yo creo que si vamos sumando y me ha parecido muy interesante lo que has dicho, que la sociedad también se empodere y que pida y demande, aunque sea a través de las mutuas, aunque sea como sea, pero que también entre todos vayamos tomando conciencia de la importancia y de los beneficios que tiene y que al final también, si no desde las administraciones, suena muy bestia, pero si no lo quieren mirar como un beneficio, es que económicamente, y no solo lo que has comentado de la acupuntura, a nivel de prevención, en nutrición, terapia postural, es que hay tantos temas que podrían ayudar también, incluso pues eso, a que la sanidad tuviera un coste más menor, es que no sé cómo decirlo. Claro. Es importante que entre todas estas técnicas y todos estos sistemas de la medicina integrativa entren en la medicina convencional y sobre todo en el sistema público, porque no todo el mundo se puede permitir pues el coste de un acupuntor, el coste de suplementos, entonces hay como una diferencia en las capas sociales, ¿no? O sea, hay capas sociales altas que ya están muy dentro de la medicina integrativa, pero hay capas sociales que no pueden ni pensárselo ni permitirlo, y esto también nos hace reflexionar que debemos presionar para que entre en la sanidad pública. Pues yo te animo, te agradezco, te felicito, te animo a que sigáis trabajando tanto desde la sociedad como tú desde la consulta. Yo no sé si quieres añadir algo más. A mí me ha gustado muchísimo, he aprendido mucho porque la verdad es que lo mío es la suplementación y así, de acupuntura poco, y me ha parecido muy, muy claro y muy, muy interesante. No, solo daros las gracias a todos, a la Farmacia Colisón, porque apoyáis mucho, porque siempre estáis ahí, porque siempre... Yo hago acupuntura, pero utilizo muy a menudo suplementos para apoyar el tratamiento de acupuntura, y está bien tener una farmacia al lado que tiene todo lo que pido. Intentamos. Esto, por otras cosas quizá no, pero intentamos siempre estar ahí, Claro. Somos muy curiosos. Eso. Y después esta labor de divulgación que trabaja para empoderar a las personas, no pacientes, a las personas,
Y no solo en cuanto a medicina, sino en cuanto a salud también, porque para no llegar a la patología hemos de prevenir la salud. Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias, Isabel, de nuevo. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Y felicitarte, en serio, tanto a SESMI en general como tú en el trabajo particular y en todos los médicos que trabajan en con esta visión. Yo creo que es el futuro. Y sobre todo que no os desaniméis y que sigáis y que sigáis trabajando por ello, porque creo que es una labor que merece mucho la pena. Gracias, muy bien. Bueno, espero que os haya gustado. Yo personalmente estoy encantada. Dejad comentarios, seguidnos, compartid y nada, hasta la próxima. Gracias. Adiós.